8 de la mañana con 15 minutos, ya esta es la última semana de vacaciones pedagógicas para todos los estudiantes de colegio. Yo quiero saludar a un estudiante de colegio que además da charlas en colegios, universidades. Es Yarian Medina Béjar. Yarian, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos hoy día. Qué gusto que nos acompañes en la primera de ATV. Gracias por la invitación, Rodrigo. Yo muy feliz de estar aquí en el set. Sí, la verdad es que primera vez aquí en el set de ATV se siente muy bien y qué mejor que responder tus preguntas. Yarian, a ver, quiero hablar contigo porque das conferencias en colegios, das charlas en universidades también y hablas sobre temas muy importantes, que es controlar los miedos, la importancia de la lectura y la comunicación efectiva. Y, por ejemplo, el no rendirse y cumplir nuestros sueños y lograr nuestras metas. A ver, Yarian, tú has comenzado desde muy chiquito con todas estas actividades y, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que tú haces precisamente? ¿Qué es lo que recomiendas para controlar los miedos? Normalmente a los estudiantes de colegio que nos están viendo, mamás, papás también, para que aconsejen a los más pequeños en casa. ¿Qué es el miedo y cómo lo podemos controlar? A ver, el miedo es algo que he hablado por bastantes años y eso que tan solo a mi corta edad es algo impactante de ver, tanto para jóvenes, niños, adultos, de que el miedo yo lo hago ver como si fuese una emoción buena, algo que es parte de nosotros y que debemos controlarlo, pero muchos lo ven como un enemigo, ¿no? Como algo malo, que aquí si estás parado aquí en el set es tu primera vez o simplemente tienes nervios a la hora de entrar en cámaras, por ejemplo, surge ese miedo, surgen esos nervios y yo lo veo esto como si fuese un apoyo a que tienes que estar seguro de ti mismo, confiar en ti y luego ya recién hacer lo que te gusta. Es como un primer paso, ¿no? Es algo que debe ser como tu aliado, una emoción que no puedes eliminarla, así como está la alegría, la tristeza, todo eso también es el miedo, una gran emoción que es parte de ti y eso surge para demasiadas actividades. Por eso cuando yo paso al frente de un escenario del set a dar la conferencia, entonces siempre va a haber al principio esa emoción de miedo, pero debo ir controlándola para que poco a poco se aparte de mi camino, pero lo tenga de aliado. Oye, Yarian, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de la lectura ahora que estamos en vacaciones? Estamos muy dedicados a veces a los celulares, a la tablet. ¿Cuán importante es la lectura, ya sea en un libro en papel o ya sea en una tablet, que también se pueden descargar lo que son los libros? ¿Cómo te ha ayudado la lectura? Así es, ya que han habido varias semanas de vacaciones, muchos han dependido harto de los celulares, de las tablets, de las consolas, de la televisión. ¿Por qué no echarse todo el día en la cama a ver Netflix, ¿no? O simplemente esas series que te gustan tanto ver, pero han dejado mucho de lado el tema de la lectura, que son los libros. Y siempre yo les he dicho de que deben leer lo que les gusta, porque si uno lee por obligación algo que no le atrae, algo que no le llama la atención, Rodrigo, simplemente lo va a dejar de lado y va a decir, la lectura es algo feo, no me nutre, no me sirve. Pero deben leer algo que les gusta, algo que les llame la atención y van a ver cómo poco a poco se vuelve también una adicción de ustedes. Eso sí, todo en exceso es malo y eso siempre lo he recomendado. Así que si quieren empezar a leer, lean algo que les guste, porque desde muy pequeño, al yo haber escrito unos cuantos libros, ha sido gracias. ¿Cuántos libros has escrito, Yarian? 2 publicados y muchos más que están también en las redes sociales, que son como historias juntas en una sola, que fueran los cuentos que he escrito en la pandemia, Rodrigo. Ah, qué súper. ¿Y cómo te encontramos en las redes sociales, Yarian? Asimismo, pueden encontrar en las redes sociales como Yarian Medina Béjar en Facebook y en YouTube y yarian.mb en Instagram. Está buenísimo. Y quiero hablar contigo de la comunicación efectiva, porque realmente, pucha, hablas muy bien en público, das precisamente charlas a los más jóvenes, a los más niños. Te he conocido desde que eras niño, Yarian, ahora ya un joven adolescente. ¿Qué es la comunicación efectiva y cómo se trabaja esta en estudiantes de colegio, por ejemplo? ¿No es cierto? Que muchas veces, no tenemos la guía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita mismo, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Una comunicación efectiva, porque tú me estás preguntando, yo te estoy respondiendo y un mensaje se está llegando. En el colegio, para aquellas personas que son tímidas, que no tienen esa fluidez de habla y simplemente tienen miedo a expresarse, pues eso es porque no tienen una comunicación efectiva. Y para desarrollarla, tienen, primero que nada, ser seguros de sí mismos, practicar mucho el habla, que a veces es lo que primero que nada cuesta, porque a mí siempre me ha gustado hablar, tú me conoces. ¿Y cómo practicas vos, por ejemplo? Exacto, como te digo antes, siempre hablaba harto, pero no se me entendía. Entonces tuve que capacitarme para así, además de leer y todo eso, cursos en donde yo practicase esa habla. Y ya cuando yo hice estos ejercicios de dicción y las capacitaciones, ¿qué es lo primero que nada? Empezar a hablar tanto con la familia, que es el primer entorno, como con los amigos y ya después incluso con personas adultas, siempre demostrando ese margen de respeto y con una comunicación bien, una comunicación buena. Entonces, así es como la puedes lograr. Yarian, por ejemplo, muchos estudiantes en colegio tienen miedo a salir a exponer. A veces es la debilidad de muchas personas cuando se hacen grupos de estudio, todo. ¿Cómo podemos afrontar esos miedos a tener que exponer? ¿Cómo nos preparamos, por ejemplo, para eso?
como bien dijiste, la preparación es lo más importante para estos casos, porque si tú no estás preparado, pero estás seguro de ti mismo, puede salir o muy bien o muy mal. Pero si ya estás seguro de ti mismo, pero a la vez estás preparado, entonces todo va a salir mucho mejor, porque al haber esa preparación para llegar a exponer, que es un claro ejemplo que siempre se da en los colegios, pues vas a ver que va a salir súper bien, va a fluir mucho tu habla y el tema se va a entender porque lo sabes, porque lo has preparado. Pero si vas sin prepararte, no confías en ti mismo, tienes esos nervios, tienes que saber que tienes que a la vez improvisar, porque muchas veces, acaso una vez me pasó en donde no sabía el tema, tuve que exponer y ¿qué es lo que hice? Me calmé un poquito y empecé a improvisar, que también es un don que muchos podemos usar. Entonces, si tienes un poquito Buenísimo. de miedo y eres seguro de ti mismo y lo puedes hacer, entonces tienes que usar estos favores a tu favor. Excelente, Yarian. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día en La Primera. Realmente un gusto compartir y conversar con un estudiante de colegio que además se dedica a dar charlas y nos ha dado algunos tips con los cuales trabajas definitivamente. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Yarian? Como bien hemos dicho, en las redes sociales me encuentran en YouTube y en Facebook como Yarian Meida Béjar y en Instagram para contactos y sin duda para también aprender un poco más conmigo, porque así como los niños aprendemos de los adultos también pueden aprender de niños y jóvenes. Y yarian.mb. Entonces, un gusto estar aquí, Rodrigo, hablar de todo esto frente al gran público que nos está viendo y será hasta otra. Excelente, Yarian. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que disfrutes estos últimos días de vacación. ¿Qué vas a hacer en estos últimos días? Voy a aprovechar más que nada, voy a tener mi tiempo de juego, mi tiempo de ocio, también de lectura, como habíamos comentado, y estar listo para empezar con todas las clases. Eso, un equilibrio siempre está bueno. Muchísimas gracias. Lo encuentran en redes sociales como Yarian Medina Béjar. Continuamos con más de La Primera.